pueden afectar al ADN, enfermedades genéticas que de alguna manera u otra pues están relacionadas con la genética. Y después les he hablado de cómo se hace el diagnóstico de estas enfermedades, el diagnóstico de las enfermedades genéticas. Hoy día vamos a hablar de la terapia, de algunos procedimientos que se hacen en estas enfermedades, en la terapia genética. Pero el trabajo de esta semana consiste en que ustedes tienen que hacer un trabajo de investigar los últimos métodos terapéuticos que se han ido descubriendo en los últimos 10 años. Digamos desde el 2010 hasta el 2023. Hacen una lista de unas 10 terapias que han ido descubriendo, que están en investigación, y las van poniendo en una hoja y además aclarando muy sintéticamente en qué consiste cada una de las terapias o descubrimientos que se han ido haciendo durante los últimos 10 años. Por ejemplo, uno de los elementos muy importantes que se ha podido hacer en los últimos años y que nosotros hemos sido testigos es que en muy poco tiempo han encontrado la vacuna contra el COVID-19, ¿no es así? Primero nos han encerrado 2 años y después de esos 2 años hemos estado pues cuidándonos de muchas formas, hasta que finalmente nos dijeron que pues inventaron la vacuna y comenzaron a distribuirla en todo el mundo, y muchos tipos de vacunas que hemos ido utilizando. Esa fue, por ejemplo, una terapia génica o genética muy importante que nosotros hemos vivido en la última época, para darles un ejemplo. ¿Ya? Bien, entonces nosotros ya tenemos el concepto de la célula, el citoplasma de la célula, la membrana celular, el núcleo. En el núcleo tenemos el código genético. El código genético consiste en el número de cromosomas que tiene el ser humano y todos los seres vivos. En el caso del ser humano, 23 pares. Y además hemos ido viendo que estos cromosomas están formados por una cadena de doble hélice que se llama ADN. Y hemos ido viendo que el ADN está formado por nucleótidos, ¿no? Adenina, timina, citosina, guanina. Eso hemos ido aprendiendo durante toda esta época, y hemos ido viendo además que pues los genes son un conjunto de estos nucleótidos que se van uniendo entre sí y van formando los genes. Y ya sabemos también que el ADN está compuesto por numerosos genes. Genes que están activos, genes que están inactivos. Aproximadamente hay 30,000 genes activos y hay muchos otros genes que están inactivos. ¿Ya? Bueno, como yo les decía, ya hemos ido viendo las enfermedades genéticas que afectan a los cromosomas, que afectan a los genes. Hemos ido viendo las monosomías, disomías, trisomías, etc.
hemos ido viendo las enfermedades infecciosas que afectan al código genético, como por ejemplo la toxoplasmosis, el HIV, y en fin, una serie de enfermedades que hemos ido conociendo. Hemos visto además cómo se hace el diagnóstico a través de estudios no invasivos e invasivos, y finalmente ahora les voy a hablar de la terapia genética. La terapia genética es un área de la medicina genética que utiliza los conocimientos, técnicas y tecnología de que dispone la biología molecular para introducir de manera dirigida, miren ustedes, para introducir de manera dirigida copias sanas de genes defectuosos en células específicas del organismo y modificar el curso de la enfermedad. Para lograr esto se hace uso de otras moléculas llamadas portadoras y que son usualmente procedentes de virus. ¿Cómo trabaja la terapia genética? Para que me entiendan mejor. Se puede insertar ADN complementario, una cadena sencilla de ADN que se sintetiza a partir de una hebra simple de ARN maduro y utiliza para la clonación de genes propios de células eucariotas y en células procariotas. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense, por ejemplo, que nuestro ADN es así. Entonces, yo agarro en algún elemento, que ya les voy a contar cómo. Agarro un pedacito de ADN que quiero introducir en esta molécula que tenemos nosotros en el núcleo, y entonces puedo eliminar esta porción de ADN y colocar esta otra que yo he fabricado para que se proceda a curar una enfermedad. Imagínense que en esa porción de ADN esté alguna enfermedad genética. Entonces lo que yo hago es cultivar una porción de ADN en algunos seres biológicos. Generalmente se utilizan los virus. Cultivo este pedacito de ADN en un virus y le transfiero al ADN que yo quiero cambiar. Entonces lo que se hace ahí es insertar ADN complementario. Se puede hacer mutaciones selectivas inversas. La mutación inversa es un proceso que permite revertir un gen mutado a su forma no mutada. Mutación selectiva inversa se refiere a la realización de este proceso. Imagínense que este gen original tenía A, B, C, D, E, F en ese orden, y ha hecho una cadena donde se ha invertido, se ha producido una mutación. En lugar de A, B, C, ahora viene el F, el E y el D. Miren que se ha invertido, ¿no es así? Entonces eso se llama mutación. Aquí se ha producido una mutación. Entonces, para solucionar esa mutación
se hace la mutación selectiva inversa. La mutación inversa es un proceso que permite revertir el gen que se ha mutado, ¿ok? A su forma no mutada. O sea, lo que quiere decir es que yo, a través de este procedimiento que se llama mutación selectiva, voy a revertir esta mutación y voy a volver a lo que originalmente era, al A, B, C, D, E y F. He revertido la mutación que se produjo en este proceso de división. Y a eso se llama mutación selectiva inversa. Recombinación homóloga es un proceso por el cual las secuencias de nucleótidos son intercambiadas entre dos cadenas similares o idénticas de ADN. Eso es lo que están haciendo hoy en día, ¿no? Hoy en día lo que están haciendo los científicos es tratar de recombinar los diferentes nucleótidos de una cadena de ADN para curar algunas enfermedades. Imagínense que alguno de nosotros tenga su ADN programado para que a los 60 años tengamos un cáncer de páncreas, por decir algo, digo algo por decir. Y entonces los científicos pueden ver que nuestro ADN está programado para eso, para presentar un cáncer de páncreas a los 60 años. Entonces lo que hace la ciencia ahora es esto, es un proceso por el cual las secuencias de nucleótidos que están programadas para el cáncer de páncreas pueden ser intercambiadas, ¿sí? Pueden ser intercambiadas para que aquella persona pues no tenga ese proceso en el futuro de su vida. Y finalmente la inhibición de genes consiste en el encendido o apagado de la expresión de un gen. Ustedes saben muy bien que tenemos 30,000 genes que están activos. Entre esos genes que tenemos, todos aproximadamente, algunos de ellos son malos, ¿entienden? Algunos de ellos son malos. Por ejemplo, yo tengo el gen de la psoriasis. A mí me dio psoriasis a mis 30 años. Mi padre tenía psoriasis. Mi abuela tenía psoriasis. Y uno de mis hijos, el mayor, me dijo que le estaba saliendo una plaquita parecida a la psoriasis. ¿Se dan cuenta? La psoriasis es una enfermedad autoinmune y que además hemos heredado. ¿Es contagiosa? No, no es contagiosa. No puedo contagiar a nadie de ustedes psoriasis, ni nadie me ha contagiado a mí. He heredado genéticamente. Pero pueden ahora suprimir el gen que me está produciendo psoriasis o que les va a producir psoriasis a los hijos de mis hijos, ¿entienden? Podrían suprimir los genes. Y no solamente hablo de psoriasis, hay otras enfermedades autoinmunes como la artritis, como el lupus, como el pénfigo, etc. ¿No es así? Muchas enfermedades en las cuales se podría inhibir genes. ¿Qué les parece que importante, no? Como les contaba alguna vez, tengo una paciente que a los 30 años le dio cáncer de mama. Su madre tuvo cáncer de mama, le hicimos quimioterapias, radioterapias y todo, le hicimos mastectomía, pero se murió. Y su abuela murió con cáncer de mama. A esta chica a los 30 años le dio cáncer de mama y tuvieron que hacerle una mastectomía. Y todavía bilateral, 30 añitos. Pues secuencialmente hay un gen que hace que se produzca el cáncer de mama.
Entonces, ¿podríamos inhibir esos genes que nos producen enfermedades? Claro que sí. Entonces, miren ustedes cómo están haciendo la terapia genética hoy en día. La ingeniería genética ha progresado. Insertar ADNs complementarios, mutaciones selectivas e inversas, recombinaciones homólogas, inhibiciones de genes. Bueno, las técnicas empleadas para colocar un gen, el gen, en el área que queremos introducir para curar alguna enfermedad pueden ser de varias formas. Colocar el gen in situ, ex vivo e in vivo. Son diferentes tipos de técnicas que se emplean actualmente. ¿Qué quiere decir in situ? Se realiza mediante el envío de un gen que se inyecta directamente en el órgano. Imagínense que este paciente que están viendo en la figura es un paciente que tiene una artritis en las articulaciones. Y entonces la ciencia es capaz de introducir el gen para curar. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se produce una artritis? En la artritis, los sistemas de defensa del organismo sufren una alteración tan grande que normalmente la función de este sistema de defensa es reconocer los enemigos extraños. O sea, si un virus entra, lo reconocen. Si una bacteria entra, lo reconocen y lo destruyen. Si un hongo entra al organismo, lo reconocen y lo destruyen. Esa es la función de nuestro sistema inmune, ¿no es así? Ustedes saben bien ya esto. Nuestro sistema inmune está programado para destruir a enemigos que no pertenecen al mismo cuerpo. Sin embargo, en las enfermedades autoinmunes, resulta que las enfermedades que nos tienen que defender, las enfermedades de nuestro sistema autoinmune, desconocen a las propias células de nuestro organismo y comienzan a atacarlas. En el caso de la artritis reumatoidea, las células de nuestra inmunidad desconocen a las células que forman parte de nuestras articulaciones y comienzan a atacarlas y a querer acabarlas. Entonces, en ese proceso de ataque que hacen a sus propias compañeras, se produce un proceso inflamatorio. ¿Sí? Ustedes van a ver en fisiología o en fisiopatología el proceso de la inflamación. Y en el proceso de la inflamación actúan mediadores inflamatorios que van a producir un efecto inflamatorio muy importante en las articulaciones. Entonces, bien, si yo quiero que ese sistema inmune no desconozca a sus propias compañeras, introduzco un gen in situ para que se recambie el gen que está alterando al sistema inmune de las articulaciones. Y trato de que se mejore la enfermedad. Eso se llama la técnica in situ. La técnica ex vivo, esta técnica se basa en obtener leucocitos del paciente, cultivarlos, se introduce el nuevo material genético y luego se inyectan en el organismo. ¿Ok? Precisamente, siguiendo el mismo ejemplo de la artritis reumatoidea, se pueden obtener células de este paciente, se pueden cambiar los genes del ADN que están produciendo esta enfermedad, y una vez que se ha cambiado
la cadena del ADN, que se han cambiado los genes que están produciendo la enfermedad y se han cultivado en el laboratorio, se vuelve a introducir el ADN, pero este ADN ya está reconstituido, está refabricado, ¿sí? Entonces esa es una técnica muy interesante. Y la otra técnica que es interesante es in vivo. In vivo, con esta técnica, el gen terapéutico se inyecta directamente en el torrente sanguíneo sin ningún proceso previo. ¿Ok? Entonces, son genes que se fabrican en los laboratorios de investigación y una vez que se los ha obtenido, se puede introducir directamente en la sangre para obtener la cura de cierta enfermedad. ¿Se entiende? Entonces, estas son las diferentes técnicas que se utilizan en la genética. En genética se utilizan vectores para realizar las diferentes técnicas y los diferentes tratamientos que les he mencionado. Un vector es generalmente un virus, miren qué interesante. Un virus que ha sido alterado genéticamente con el propósito de que sea inofensivo al organismo, pero se aprovecha su habilidad para generar copias de ADN, ¿sí? Esta es una técnica que se utiliza desde hace mucho tiempo. Generalmente las vacunas que nos colocan son virus vivos atenuados, ¿entienden? Son virus vivos que han sido debilitados, que no son capaces de producir la patología. Nos introducen esos virus vivos debilitados o atenuados, esa es la palabra correcta en medicina, pero despiertan la respuesta inmune de nuestro cuerpo. Despiertan la respuesta inmune. De tal manera que cuando nos ingresa el virus real, nuestro sistema inmune ya está preparado para combatirlo. Entonces, una forma de fabricar las diferentes vacunas, no todas, muchas de las vacunas que conocemos son de esta manera. Son virus que han sido debilitados, que han sido atenuados, que nos han colocado en el organismo y que han servido para producir una respuesta en el mismo. Miren ustedes, como ustedes están viendo, es un círculo donde ustedes pueden observar la mayor parte de virus que se utilizan en la tecnología de la investigación genética. Como ustedes están viendo, los retrovirus son los más utilizados. A continuación están los adenovirus y como ustedes están viendo, hay otros muchos virus que son utilizados en esta técnica. Bueno, pero como ustedes están viendo, los retrovirus son los que más se utilizan. ¿Cuáles son los retrovirus? Miren ustedes, son virus con envoltura que presentan un genoma de ARN monocatenario de cara y se replican de manera inusual a través de una forma intermedia de ADN bicatenario. Bueno, estos virus, retrovirus, como ustedes pueden ver, en su envoltura tienen un genoma. Solo necesitan de este genoma introducirse en alguna célula de nuestro organismo para reproducir su material genético. Entonces, cuando ingresan a una de nuestras células, en una de nuestras células introducen
su genoma, su material genético, y comienzan a reproducir. Nosotros los seres humanos hemos agarrado a este material genético que tienen en su envoltura, y a partir de ese material genético hemos cambiado el material genético. Si ustedes se dan cuenta, la vacuna del COVID-19, por ejemplo, no es un virus vivo atenuado, sino es una parte del virus. El virus del ADN es un retrovirus. Entonces, ¿qué han hecho los científicos muy rápidamente? Han agarrado del virus una de estas partecitas de su envoltura, han agarrado una de estas partecitas de la envoltura, gracias, una de estas partes de la envoltura donde está el material genético, y lo han cambiado en el laboratorio, lo han cambiado, lo han atenuado y han fabricado vacunas, ¿sí? Ahora, el virus del COVID-19 tiene varias partes que conforman la envoltura. Entonces, los diferentes laboratorios lo que han hecho es agarrar alguna de esas partes. Por eso es que han dicho la vacuna china es mejor que la vacuna rusa, que la vacuna de los Estados Unidos, que la otra vacuna, etc. ¿No? Porque lo que hacían los diferentes laboratorios era agarrar una parte de esa envoltura, cambiar el código genético, atenuarlo, debilitarlo y hacer de ellos una vacuna. Miren ustedes, los retrovirus son muy importantes en la investigación porque los han conocido casi de memoria. Hay algunos retrovirus, por ejemplo el HIV. El HIV es un virus que cambia muy rápidamente en sus generaciones. Cambia de forma. Y es por eso que hasta ahora no pueden fabricar una vacuna para el HIV. Porque el HIV de un momento a otro cambia de forma. Y después de otra generación vuelve a cambiar de forma. Y luego pasa otra generación y vuelve a cambiar de forma. Pero sigue siendo virulento. Por eso es que no pueden hacer hasta ahora una vacuna del HIV. Eso es lo que nos cuentan los científicos. Claro, porque en este momento han fabricado medicamentos antirretrovirales que se utilizan para detener el virus. Ustedes no saben la cantidad de dinero que deben ganar las farmacéuticas, las industrias farmacéuticas, vendiendo a los gobiernos los antirretrovirales. Y por eso es que nos han venido con la cantaleta de que el virus cambia mucho. ¿Será que es así, verdad? En realidad todos los virus cambian, todos los virus van cambiando. El virus de la gripe, por ejemplo, el virus de la gripe tiene muchísimos primos hermanos, todos ellos nos atacan, pero de alguna manera no nos matan, ¿no es así? No nos matan. Han logrado fabricar vacunas contra los principales virus de la gripe y nos colocan anualmente a las personas que tenemos algún problema de base. Pero no están haciendo eso con el virus del HIV. A mí me causa mucha rareza. Deberían haberlo inventado. Hace muchos años hubo un médico colombiano que fabricó la vacuna contra la malaria, contra el paludismo. Yo he vivido en el África durante 3 años y he trabajado para las Naciones Unidas durante 3 años.
El África, si ustedes conocen por la información, es uno de los continentes que más habitantes tiene. Y en el África, cada africano por lo menos se enferma una vez al año, si no es más, de paludismo. O sea, los africanos manejan el paludismo como nosotros el resfrío o la gripe. Si estamos con gripe, ¿qué hacemos? ¿Necesitamos ir al médico? No, vamos a la farmacia y compramos un antigripal. ¿Cuál antigripal? Pues cualquiera, ¿no? Les cuento una anécdota. Mi hijo menor se estaba yendo a Francia hace muchos años. Y le digo, llévate antigripales porque vas a necesitar, por ahí te enfermas. Bueno, y le digo, llévate el antifludez, me parece que es un buen antigripal. Me dice, no, me voy a llevar el Sanatoussin. ¿Sanatoussin? ¿Por qué Sanatoussin? Yo digo que te lleves antifludez. No, me voy a comprar Sanatoussin. ¿Por qué te vas a comprar Sanatoussin? Porque el chofer del taxi me dijo que es mejor. Hijo de puta, le dije, pero yo digo que es mejor el antifludez. Entonces, pues, de muchas de las cosas que nos cuentan, algunas deben ser verdades y algunas deben ser, entre comillas, medias verdades, ¿no? Los retrovirus, entonces, son los virus que se utilizan más. Y también se utilizan los adenovirus. Son una familia de virus que infectan tanto a humanos como a animales. Los adenovirus fueron aislados en las amígdalas, en las adenoides de los humanos, de donde deriva el nombre. La capacidad para infectar las células en división les hace útiles en la terapia genética, ya que podrían integrar el gen en diversas zonas del organismo. Claro, cambian el material genético de los adenovirus y los inyectan en los seres humanos. Si hay alguna vacuna, pueden hacer esto. Si hay alguna enfermedad que quieren curarla o que quieren mejorarla, también pueden hacer eso. Entonces, los virus son los principales vectores que se están utilizando en el tratamiento, en la terapia de las enfermedades genéticas. Y así ustedes pueden ver que hay otros virus adeno asociados que se encuentran en combinación con otros virus, sin embargo son inofensivos. Bueno, y entonces, ¿cuáles son las ventajas de la terapia genética de estos virus que los debilitan? No estimulan la inflamación en la célula hueso. Pueden entrar en células que no están en división. Se integran en el único sitio del genoma. No causa enfermedades en humanos y no es inmunogénico. Y también tiene limitaciones, como ustedes ven. Son difíciles de desarrollar en grandes cantidades, son difíciles de manipular y necesitan otro virus durante la confección. O sea, miren, pues tienen sus ventajas y sus desventajas. Sin embargo, los están utilizando en los laboratorios de la genética. Algunos casos clínicos en los que se ha utilizado la terapia genética. Miren, un ejemplo es la denominada inmunodeficiencia combinada severa. Son niños que nacen con esta inmunodeficiencia, son congénitos. Esta enfermedad es congénita. Enfermedad de los niños burbuja. Durante mucho tiempo los mantienen en carpas donde pues tratan de que no entre ningún otro microorganismo del medio ambiente, porque cualquier microorganismo del medio ambiente los va a matar, ¿sí? No tienen defensa. Estos niños no disponen de un sistema inmune sano. Con terapia somática ex vivo han logrado salvar 9 de cada 10 niños tratados. Aunque 2 de ellos desarrollaron leucemia,
que afortunadamente suele ser tratado. Miren qué importante cómo han mejorado el sistema inmune en estos niños que no tienen inmunidad. Y a través de estas terapias que les he ido mencionando. Hay otras enfermedades que están en la genética investigándose, por ejemplo, la fibrosis y la cirrosis hepática. Es una enfermedad que muchas personas pueden adquirir en el mundo, no solamente por el alcoholismo, sino hay hepatitis que pueden llevarnos a luego hacer que nuestros hígados se hagan cirróticos. Y la cirrosis es una enfermedad mortal prácticamente, porque la cirrosis se trata de una enfermedad en la cual el hígado deja de trabajar, deja de cumplir sus tantas funciones que tiene, porque se fibrosa. Y entonces, como se fibrosa, el hígado no funciona. ¿Es compatible un ser humano sin hígado? Pues no es compatible un ser humano sin hígado. Entonces, una persona con cirrosis va a tender a morirse con seguridad que sí. Entonces, para ello están haciendo terapia genética para poder, pues, mejorar aquellos hígados que están tendiendo a ir hacia la cirrosis. Bueno, están tratando de transferir genes entre hígados normales y enfermos en los pacientes que tienen este problema. Y de esta manera han ido y están tratando muchas otras enfermedades. Obviamente que para hacer todas estas terapias, pues tienen que seguir pasos, ¿no? Primero tendrán que hacer experimentación en animales pequeños, luego ir avanzando sus experimentos en animales medianos, en animales grandes, y luego llegar a los seres humanos a ver si en los seres humanos tienen un efecto positivo todos los experimentos que se está haciendo. ¿Ok? Entonces, más o menos, esa es la terapia genética de la que les quiero hablar hoy en día. El trabajo que tienen ustedes para esta semana es hacer unos 10 tratamientos genéticos que estén en proceso en los últimos 10 años. ¿Ok? Para eso tienen que dar, y después en una pequeña hoja, muy sintéticamente, me dicen qué tratamientos genéticos han encontrado en el internet. ¿Está claro? Muy bien. ¿Han hecho la tarea para esta semana del árbol genealógico? Sí. Okay. Me la entrego.